Cristo, ¿cómo están? Espero se encuentren en gran bendición el día de hoy y también a todos los amigos que me escuchan por ahí. Solo para informarles que ha llegado el momento de traer el tema más esperado. ¿Cuál será el pecado más grave? Vi unos comentarios por ahí que decían que el pecado más grave era la blasfemia contra el Espíritu Santo y eso es 100% real. Pero también les traigo algo súper importante que es casi igual o igual que este pecado. ¿Cuál será el pecado más grave que se asemeja el hablar mal contra el Espíritu Santo? He visto algunas personas que no sé si lo hacen consciente o inconscientemente cuando hablan del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dicen, ay, yo veo a estos hermanitos que se pasan alabando así, adorando así, y de repente empiezan a llorar, y entonces empiezan a burlarse del poder de Dios. Pero como desconocen que esto no tiene perdón, pero el día de hoy se lo vamos a aclarar, se lo vamos a decir, se lo vamos a informar para que tengan el conocimiento y tengan mucho cuidado. Primeramente vamos a empezar definiendo qué es el pecado. Hay pecados definidos por Dios y también hay pecados definidos por la misma humanidad. Comenzaremos primeramente en ver cómo lo define la humanidad. Las personas o bien la misma sociedad mide el pecado según nuestra conciencia, según sus antecedentes, según su corazón, según lo que él cree o lo que él considera. Entonces, una acción, una actitud o una conducta puede ser considerada pecado o no, dependiendo a lo que yo creo, dependiendo a mis costumbres, dependiendo si yo considero que es bueno o si es malo, según mi conciencia. Cada uno de nosotros tiene su propia idea de lo que es pecado, de lo que es bueno o es malo. Por ejemplo, yo considero que tomar es malo, pero otros dicen que no, que es algo normal, que es una costumbre, ¿verdad? Eso dependiendo del concepto que tiene cada uno. Algunos consideran que sus defectos son sus pecados y otros lo consideran que sus actitudes son pecados. ¿Por qué? Porque simplemente están distorsionadas. Ok, muy bien. Dicho antes esto, entonces, ¿qué será pecado según la Biblia? Si nos vamos en Marcos 7, 8 y 9, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Consideran ustedes que sea un pecado no seguir la ley de Dios? Ok, existen muchos tipos de pecados, pero hay un pecado muy grave, muy grave. Dice que el pecado más grave es fallar en vivir conforme a su voluntad, es no creer en su palabra. Dios dijo que es un pecado vivir como lo hacían los fariseos, quienes rechazaron los mandamientos de Dios y dieron más importancia en las enseñanzas tradicionales. Y Jesús consideraba hipócrita a los fariseos porque hicieron a un lado la ley de Dios y se guiaron según sus propios pensamientos, según sus propias costumbres y se olvidaron del poder de Dios. Entonces, ¿consideran que Dios dejó la ley por alguna razón? Pero no basta solamente con creer en la ley, conocer la ley. ¿Qué es importante también? Realmente dice Dios, ¿realmente me respetan? ¿Realmente me honras? Dice, te jactas de decir mi nombre, pero ¿realmente me sigues? Estamos tan acostumbrados a solamente ver el lado exterior de las personas que se nos olvida lo importante que es analizar el interior
La gente mira solamente las apariencias y hace caso omiso a su palabra. Y es pecado ante él hacer caso omiso, hacer como que si no existiera, como si no pasa nada. El pecado más grave es hacer caso omiso, es no hacer su voluntad. Este es el segundo pecado más grave, aparte de blasfemar contra la palabra de Dios, contra el Espíritu de Dios. El pecado más grave es no vivir bajo su voluntad. No basta solamente con creer, no basta solamente con aprenderte los textos bíblicos, no basta solamente con ir a una iglesia, no basta solamente con vivir decentemente o vestir decentemente, no basta solamente esto. ¿Estás tú consciente de esto, lo que yo te estoy diciendo? Que no basta con todo eso que tú haces si tú no sigues la voluntad de Dios. Ese es el pecado más grave de todos. Nuestras debilidades se consideran faltas, los errores que cometemos y los males que cometemos debido a nuestra imperfección, debido a gracias a Adán y Eva que traemos el pecado, no son pecados fundamentales, sino son solo faltas. Esto es debido a las generaciones antes. Recordando nuevamente la ley, ¿ustedes consideran que nos dejó por algo la ley? Debemos aceptar sus mandamientos, aplicarlos y vivir conforme le agraden a Él. ¿No creen que Dios nada más dijo, no, pues voy a dejar la ley y pues ahí nada más si quieren léela, si se la quieren aprender, pues se la aprenden, si no, pues no, ¿verdad? La ley tiene un objetivo, para que nosotros reconozcamos nuestros pecados, que le estamos fallando y alcancemos su pronta gracia. Dios de esta manera se muestra a nosotros, nos habla a través de sus mandamientos. La Biblia es considerada la palabra de Dios, es Dios mismo hablado, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios es vida, Dios es verdad. Y la ley de Dios dice, haz esto y haz aquello, pero nosotros no hacemos esto y no hacemos aquello y hacemos todo lo contrario de lo que dice la ley de Dios. También dice, tienes que hacer esto y no lo haces. Por ejemplo, dice, ve y evangeliza y no lo hacemos. Ve y ama a tus padres y no lo hacemos. Ve y respeta acá, ve y haz el bien y no lo hacemos. Ayuda a las personas necesitadas y no lo hacemos. No tengas envidia en tu corazón, no tengas rencor en tu corazón, no te enojes, no seas arrogante, no seas prepotente. Nosotros parece que nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dejó la ley para que nos guiáramos en Él y tengamos esperanza en Él y alcanzáramos la misericordia. Pero nos aferramos a no cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué nos estará pasando esto? ¿Por qué no nos hacemos conscientes de la importancia de la ley de Dios? La ley de Dios se nos hace tan difícil conocerlas, guardarlas, aplicarlas, obedecerlas. Al menos deberíamos de reconocerlas, reconocer que es Dios mismo hablándonos a través de la ley y no preguntarnos, ¿dónde está Dios? Pero Dios, ¿dónde está que yo no lo veo, no lo siento? Te dejó la palabra de Dios, te dejó los mandamientos, te dejó la misma ley. ¿Por qué siempre damos más importancia a algunas situaciones, a algunos problemas, a algunos beneficios antes de obedecer la misma palabra de Dios? Pero ¿qué es lo que pasa si no conoces la ley, si no vives conforme a su voluntad? ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que es un pecado muy grave. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdense que el pecado nos separa de Dios. Las personas se les hace muy difícil acercarse a Dios porque simplemente no admiten el poder y la gracia de Dios y que nosotros necesitamos de Él. Esta es la primera parte. Dios los bendiga.